contable y su impacto en costos, que estará dirigida por Fernando Gabeglio, socio de PricewaterhouseCoopers, a quien invitamos a tomar posición en el escenario. Lo acompaña Fernando, a quien invitamos también a tomar posición en el escenario, José Iván Jaramillo, gerente de finanzas de Red de Energía del Perú. E invitamos también a Rodrigo Prialé, gerente general de la Escuela de Posgrado de Gerens. Adelante, por favor. Los dejamos con la palabra de Fernando Gabeglio, socio de PricewaterhouseCoopers. Buenos días con todos. En esta primera sesión vamos a tocar un tema súper importante que tiene que ver con la optimización de la gestión financiera contable y su impacto en costos. En principio quiero agradecer a Rodrigo y a José Iván por aceptar participar como miembros de esta mesa. Vamos a ver dos industrias, una la minera y otra la industria eléctrica. Todos sabrán que la industria extractiva, en general, es una industria que tiene ciclos económicos de upside y downside. Hoy, gracias a Dios, por lo menos en el sector minero, estamos en un crecimiento progresivo, todavía tímido, de los principales metales. Hoy día el cobre está teniendo precios interesantes, estamos regresando a precios por encima de los $3 por onza. Estamos también en cuanto al oro con precios por encima de lo que ha sido el promedio de los últimos años. Y el zinc, por ejemplo, es otro metal que está dando muy buenos resultados hoy a nivel global. Esto hace que la industria minera, ¿no? Comience a tener nuevamente un impacto importante dentro de la economía nacional. En el campo eléctrico, en el sector eléctrico, vemos cómo la inversión tanto de plantas de generación y distribución todavía es un área de inversión de empresas extranjeras en el ámbito nacional. Arequipa hace poco ha anunciado que espera poder construir al menos dos plantas de generación eléctrica, ¿no? Fénix acaba de anunciar 340 millones en bonos, ¿no? Con el propósito de incrementar este negocio eléctrico, con lo cual, ¿no? En ambas industrias las expectativas son bastante buenas. Hoy no vamos a tener lamentablemente un panelista del sector petrolero, que probablemente es el sector que todavía tiene algunos problemas. Si pensamos en países como Colombia, como Ecuador o como Venezuela, bastante impactados, ¿no? por el precio actual del petróleo a nivel internacional. Eso hace que el nivel de inversión y crecimiento sea más difícil. Dicho esto, ¿no? La intención en esta primera sesión es conversar un poco de cómo podemos, a nivel de la gestión financiera, hacer que en esta situación de relativa mejora de los precios, ¿no? Podamos sacar mejor provecho de los resultados financieros. Es complejo lograrlo hoy con nuevas tecnologías, con nuevos retos por parte de cada una de las industrias. Se hace más difícil el lograr una eficiencia efectiva de la gestión financiera y una reducción, además, de los costos, porque también es cierto que
Uno se preocupa más de los costos cuando la situación está a la baja y menos cuando está a la alza. Y hoy día estamos saliendo de una baja y entrando a una alza. Le voy a pedir a cada uno de los panelistas que hablen, que tengan 5 minutos de comentarios de cómo está su industria, como parte de este marco de entrada para luego hacer algunas preguntas sobre la gestión financiera. Rodrigo, no sé si nos podrías Sí, comentar sobre el sector bueno, minero. sí, con mucho gusto. Bueno, Gracias. buenos días. Es un gusto para mí estar con ustedes esta mañana. Y efectivamente, yo quiero hacer uso de información que trabajamos continuamente en Génesis, donde yo trabajo, para poner en contexto cómo está la industria minera aquí en el Perú, haciendo uso de la información pública, que es la que está disponible en la SMB, ¿no? Con data de las empresas listadas o registradas en el registro de valores, ¿no? No son todas las empresas, pero creo que es una muestra, también es lo que hay, ¿no? Es una muestra seguramente que captura bien las tendencias. Entonces, si tuviéramos digamos, resumir un poco la situación, yo diría que el problema que enfrenta hoy día la industria minera en el Perú, al igual que la industria minera en el mundo, es un problema de rentabilidad, ¿no? La rentabilidad, durante el periodo de auge de los precios, se elevó muchísimo, ¿no? Tuvimos entre el 2012 y 2013 periodos de rentabilidades altísimas, en algunos años se acercaban al 40% en promedio. Empezó a bajar paulatinamente y desde 2005 a la fecha la rentabilidad ha disminuido notablemente. Vale la pena que les mencione que a nivel de estas empresas que están en el registro de valores, en 2015 la rentabilidad fue negativa, o sea, hecho inédito en el Perú. No se observaba eso desde el año 90, 91, o sea, rentabilidad negativa a nivel de las empresas más importantes o las que están registradas en el registro de valores. Ese número al año siguiente, o sea, el 2016, aumentó a 5%, pasó de menos 5 a 5, o sea, una mejora. Y a junio de este año ese número sigue subiendo, pero está alrededor de 6. Una rentabilidad de 6 para una industria como la minera, que digamos, implica asumir riesgos más o menos importantes, todavía sigue siendo baja, ¿no? Entonces, el problema es de la rentabilidad. Liquidez, problema de liquidez no existe, tiene una liquidez holgada, la razón corriente y la prueba ácida están en números, la prueba ácida por 1.5, la razón corriente cercana a 2, no hay problema de liquidez. Y además vale la pena también mencionar, en comparación con la industria minera mundial, las empresas en el Perú están menos endeudadas. La relación deuda-patrimonio es 0,5, o sea, la deuda es la mitad del patrimonio, ¿no? Y en el mundo ese número es más o menos 1, un poco más de 1, o sea, la deuda es igual al patrimonio. Si bien eso es positivo, porque le da solvencia y reduce el riesgo, ¿no? Digamos, el riesgo de entrar en insolvencia, eso también genera un problema adicional porque baja la rentabilidad, o sea, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Baja la rentabilidad de las empresas, ¿no? Al tener un apalancamiento tan bajo, hace falta tener utilidades más altas para tener rentabilidades acorde con el costo por tener los accionistas. En la actualidad, con una rentabilidad de 5 diríamos que hace falta hacer algo para mejorar los números, ¿no es cierto? Entonces hay que mejorar el margen o la utilidad como porcentaje de las ventas. Para tener una idea de la estructura de los costos de la industria, mirando la estructura promedio de pérdidas y ganancias de la industria en el Perú, podríamos resumir lo siguiente. El costo más importante es el costo directo de producción, el costo de mercaderías vendidas o el costo de ventas. Eso es más o menos 70% de las ventas. O sea, ahí está concentrado el gran porcentaje de los costos. Entre el gasto administrativo, el gasto de venta, el gasto de comercialización y el gasto financiero, tenemos otro 10%. O sea, 70 más 10, ¿no? Otro 10% está en impuesto a la renta y otros gastos que son diversos. O sea, nos queda 10% de margen de ventas. Ese es el número al 2016, 10% de margen de ventas. Y con 10% de margen de ventas, el ROE es 5%. ¿Se dan cuenta? O sea, esa industria requiere márgenes por encima del 10% para tener rentabilidades acorde con su costo de oportunidad. Un costo de oportunidad para minería debe ser, yo diría, del 10%, ¿no? Dependiendo de la empresa, entre 10 y 12%. Entonces, este subapalancamiento genera la necesidad de tener márgenes mayores, ¿no? Para tener rentabilidades acorde con el costo de oportunidad. Pero así está la industria, digamos, ¿no? O sea, con márgenes, digamos, no bajos, pero bajos teniendo en cuenta el patrimonio que tienen las empresas, ¿no? Para tener ROEs adecuados. Ahora, siendo el costo de ventas el componente más importante del costo, vale la pena tener también una idea de cómo esté estructurado, para ver cómo podemos actuar para bajar los costos. Y ahí nos vamos a dar cuenta por qué es evidente que los costos de las empresas mineras son inflexibles a la baja, ¿no? En resumen, a fines del año 2016, la estructura del costo de venta, que es el 70% de los costos, más o menos se resume así.
35% en consumo de suministros, materiales y repuestos, 35%. Un poco más del 20% es depreciación. 20%, un poquito más de 20% está en la forma de servicios prestados por terceros, o sea, contratistas especializados. Y tan solo 15% está en la forma de mano de obra directa, o sea, que trabaja en la empresa minera, ¿no? Y hay otros, entre 5 y 10%, que es diverso. Entonces se dan cuenta que qué cosa realmente puede controlar la empresa. Es poco, ¿no? La depreciación es 20%, otro 20% está en manos de terceros, ¿no? 35% son suministros y consumo de repuestos y de materiales, y solamente 15%, ¿no? en mano de obra directa. Entonces se dan cuenta que eso conlleva o permite concluir fácilmente que cuando los ingresos caen, porque los precios caen, es difícil reducir los costos. Con la data que tenemos nosotros, hemos calculado lo que podemos llamar la sensibilidad del cambio de los costos con relación a cambios en los ingresos. ¿A cuánto varían los costos cuando los ingresos caen? Y ese número es pequeño, es 0.4. ¿Qué significa eso? Que si las ventas caen 10%, los costos caen solamente 4%, el costo de ventas. Y evidentemente ocurre lo contrario, si los ingresos suben 10%, ¿no? Los costos suben 4%. O sea, cuando estamos en la etapa de precios altos, las utilidades aumentan rápidamente porque los costos aumentan menos que los ingresos. Pero cuando los precios caen, las ventas caen y los costos caen mucho menos que proporcionalmente. Entonces, eso es lo que está explicando por qué después de vivir un periodo de expansión relativamente prolongado, digamos unos 10 años, en los últimos 2 o 3 años la situación se complicó por la caída de precios y la inflexibilidad a la baja de los costos de producción, ¿no? Entonces, ese es el desafío. Y yo creo que acá me podría quedar para luego cederle las preguntas a Fernando, ¿no? Habiendo un poco descrito la situación, ¿no? O sea, que hay un problema de inflexibilidad a la baja de los costos de producción en la industria minera y el gran desafío es cómo lograr que esa inflexibilidad disminuya, ¿no? Gracias, Okay. Rodrigo. Antes de pasar a hacer algunas preguntas contigo, quisiera también escuchar de José Iván, que es colombiano y no vamos a hablar de fútbol en este momento, porque tenemos algunos recuerdos recientes, pero sí de la industria eléctrica. ¿Cómo se ve el panorama a nivel local para ustedes? Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha perfecto? Bueno, primero, gracias por la invitación. La sociedad siempre en este tipo de reuniones lo que busca es como mostrar de varios aspectos, tener varias miradas sobre el tema financiero y es algo de lo que aquí nos trae. Hoy pues me piden que dé una mirada del sector energético. ¿Está abajo? ¿Qué hago? Dígame. Aló. Aló, aló. ¿Se escucha? Si no. Bueno, entonces en el sector energético creo que hay como 3 miradas que hay que tener claro. Lo primero, el sector energético, pues funciona la generación, la transmisión y la distribución. La transmisión simplemente une los sitios de generación con los sitios de gran consumo. Entonces, digamos que en países con el negocio un poquito más desarrollado existe la comercialización, que es una división de la distribución. Quiere decir, llega a la ciudad la transmisión, la distribución lo trae hasta la puerta de la casa y la puerta de la casa usa la comercialización. En las dos esquinas, en la generación y en la distribución, pues el tema es P por Q. El tema es cuánto vendo y a cómo lo vendo. En esa instancia, pues no es más que un análisis de cuánto me cuesta y cuánto soy capaz de vender, y sobre eso hay ya unos estándares de cuál es el precio mínimo de energía, pues, o cómo se mide el precio mínimo de la energía. Y estoy empezando por eso porque eso es lo que está mal en Perú. Eso es lo que tiene problemas. Cuando ustedes comparan a nivel mundial el peso, por ejemplo, de la transmisión de energía en el costo total del kilovatio, siempre está entre el 5 y el 7% del costo final. En Perú está entre el 14 y el 16. Eso ha generado un desequilibrio importante en el costo final. Costo que nos toca a todos en la casa, distinto a las grandes industrias que pueden ser agentes libres y pueden comprar otra cosa.
Todos nosotros vamos por el mundo regulado y en el mundo regulado este costo está vendido a largo plazo y estimado sobre una base en donde normalmente el 80% está ya vendido en nuestras casas. El otro 20% lo pueden comprar agentes libres que tiene otro costo. Así que ya explico. Entonces, si vamos a esos movimientos, entonces hay que tratar de ver qué es lo que pasa en el sector como un todo y resulta que Perú venía con unas demandas importantes, unas demandas crecientes y la oferta parecía estancada en términos de energía. Y esas decisiones lo que hicieron fue que la planeación del país generara pues necesidad de mayor generación a la vez pues de mayores proyectos a lo largo y ancho del sistema energético. Y esas decisiones, digamos que no se tomaron mal, pero sí lo que sucedió fue que apareció paralelamente el tema del tubo. El tubo de gas nos permitió, pues digamos que una posibilidad de crecer fácilmente la generación con un producto que está subsidiado por la forma en que está saliendo. Entonces allí aparecieron todo lo que fue el negocio de una salida interesante y no nos dimos cuenta que la oferta era en la altura, la oferta estaba haciendo pues un creciente demasiado fuerte frente a lo que teníamos en la demanda y la demanda no siguió creciendo a la misma altura y ahí fue donde pusimos en generación todo lo que hay y esa carga de generación en términos de inversión alguien la tiene que pagar y la pagamos todos. ¿Sí? Hoy se la cargan en principio a la transmisión, pero no es transmisión, es toda esta generación adicional que pues hay que remunerar la inversión de todos los privados que vienen a poner su planta térmica de cualquier índole y hay que remunerarla. Resolver eso es un rollo que no quiero ni entrar porque eso, si yo hubiera tenido la posibilidad de tomar esa decisión allá, quizás hubiera tomado la misma. El error, si se puede llamar error, no es fácil de parar, pero hoy sí hay que actuar. Hoy sí hay que actuar en términos generales, porque no puede ser que a la gente libre se le pronostique un costo mucho más barato que a todos los peruanos, cuando la inversión deberá ser para todos los peruanos. Con respecto a la transmisión, en la transmisión hay unas deficiencias importantes, hemos crecido más de lo que se estaba esperando en general, pero la verdad es que Lima, siendo una ciudad de 10 millones de habitantes, no se compara con los requerimientos energéticos que tienen otras ciudades del mismo tamaño. Para la muestra un ejemplo, Sao Paulo, por ejemplo, tiene 4 circuitos. Quiere decir que si en la casa de uno de nosotros se va la luz, hay otros 3 para que me llegue energía. En Perú no hay, en Lima no hay forma de que haya otros 3 circuitos. Porque se va un circuito y no tenemos ningún respaldo. Eso significa falta de inversión. Lo que pasa es que también es un problema del todo. Cuando el Congreso mira cuánto es la asignación presupuestal al tema energético, pues ha encontrado toda esta asignación hacia atrás. Y particularmente en el tema de transmisión, pues observa que pesa el 15% del costo final. Entonces, pues no va a poder darle más presupuestación así de simple. Entonces, digamos que el tema tiene que seguir creciendo, tiene que haber más inversiones, hay que resolver el tema de la caída pues digamos que de la oferta, porque no hemos tenido forma de que la oferta se sienta bien pagada, porque el tema es estructural. Y digamos que eso resuelve o aclara un poquito el escenario hacia el futuro en términos de cómo tenemos que tratar de que el gas, que hoy es subsidiado, traslade un poquito de ese costo adicional o de ese subsidio a la matriz energética. Yo creo que hasta ahí porque déjame dar la mano en lo otro. Muchas gracias, José Iván. Regresando contigo, Rodrigo, Sí. tú hablas de esta inflexibilidad en términos de la estructura de ingresos versus costos. Y es interesante ver que en esta época en la que nuevamente volvemos a tener buenos precios y por lo tanto va a haber un mayor margen o una mejora en el margen de las empresas, cómo hacer o cómo enfrentar el reto de seguir mejorando la rentabilidad, ¿no? Frente a probablemente una constante mejora de precios y un incremento del volumen de producción que a la larga también va a afectar bastante en los que son los costos de producción que tú hablabas de este 70%. ¿Cómo hace la industria para enfrentar este nuevo marco, ¿no? de
de manejo de costos, ¿no? ¿Cómo hacer para que, a pesar que ya no estamos saliendo de una crisis, poder seguir sacándole jugo a mis resultados? Claro. Sí, bueno, yo creo que lo primero que valdría la pena recordar, y creo que lo has mencionado tú, Fernando, es que ojalá que recordemos lo que dijiste, que en los momentos de auge, o cuando experimentemos nuevamente un periodo de auge, tengamos conciencia que es ahí, en ese periodo, que debemos ser más disciplinados que nunca, que no debemos desordenarnos, que debemos acordarnos que lo que puede ocurrir, ¿no?, si es que nos desordenamos, ¿no? O sea, en términos de mantener la disciplina de costos durante los periodos de auge, ¿no? Eso es lo más importante, porque si no, cuando este periodo termine, nos vamos a dar cuenta que vamos a estar en problemas nuevamente, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado es que el periodo de auge anterior duró como 10 años, entonces la gente se olvida, ¿no es cierto?, ¿no? Se olvida de lo que pasó en los momentos realmente difíciles que pasó la industria a inicios de los años 2000, ¿no? Fueron momentos muy difíciles, solo que uno se olvida. Bueno, hay nuevas personas en la empresa que no han vivido el periodo de crisis, entonces las cosas cambian y bueno, se toman decisiones a veces que luego no terminan siendo las más adecuadas, ¿no? Pero ojalá que sea así, que en la siguiente etapa de auge que esperamos se mantenga durante los próximos años, se mantenga la disciplina de costos como se ha instalado en muchas empresas en los últimos años. Habiendo dicho eso, ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿No es cierto? Yo creo que, como es natural, las empresas, cuando enfrentan dificultades, enfocan sus esfuerzos en aquello en lo cual intuyen que pueden tener un impacto más rápido, ¿no? Eso es un tratar de reordenar internamente los recursos, ¿no? Entonces ahí empiezan a ver ajustes en términos de personal, buscar la mejora de la eficiencia en lo que corresponda al interior de la empresa. Pero si tenemos en cuenta la estructura del costo de ventas, que es el componente más importante de los costos, yo diría que valdría la pena empezar a enfocar la atención en aquellos componentes que son los más importantes. Optimizar la gestión de los contratistas o encontrar relaciones de trabajo con los contratistas más inteligentes, que permita tener mayor flexibilidad, ¿no? Ese es un tema. El otro, yo diría, es cómo optimizar el costo o el componente del costo de ventas que está relacionado con el consumo de suministros y materiales, que probablemente ahí también hay espacio para mejorar un poco los números, ¿no? Probablemente ahí no se le dé tanto énfasis como por lo general uno tiende a pensar en las personas, ¿no? O en la mejor eficiencia de las personas que están trabajando en la empresa, ¿no? Yo diría, y el tercer punto, y que vale la pena, digamos, destacarlo, es que a veces la gestión de activos o la gestión de los proyectos o la ejecución de proyectos pareciera que no tiene un impacto o no va a tener un impacto sobre el costo de ventas en el futuro, pero sí lo tiene, porque si una empresa ejecuta proyectos y esos proyectos terminan llegar a incurrir hacer mayores inversiones porque el proyecto estuvo mal diseñado, porque se tuvo que extender la ejecución del proyecto, finalmente ese activo va a costar más, ¿no es cierto? Y si va a costar más, la depreciación a futuro va a ser mayor, ¿no es cierto? Y ustedes se dan cuenta que la depreciación representa la quinta parte del costo de ventas. Entonces, la gestión de proyectos, la eficiencia en la gestión de los proyectos también es un componente a tener en cuenta hoy día para evitar que la depreciación aumente en los próximos años. Yo creo que son, digamos, tres aspectos que habría que tener en cuenta adicionalmente a los que ya se tienen en la empresa hoy, ¿no? De acuerdo. En el caso de la electricidad, el negocio de la electricidad, sucede algo interesante. Si bien es cierto, en el Perú existe por ahora una demanda no atendida y, como tú mencionabas, José Iván, una oferta ¿no? mal pagada, entonces todavía no hay una conciliación entre lo que la oferta está dispuesta a dar y lo que requiere la demanda. También es muy cierto que a nivel mundial la demanda va decayendo. Y esto por un cambio tecnológico importantísimo a nivel de consumo de la electricidad, ¿no? Sobre todo a nivel del consumo privado, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos como industria para afrontar estos grandes retos de tener una probable reducción de ingresos en el futuro que conlleve a una situación parecida a la de la minería, en la que los costos
van a crecer más frente a una reducción de ingresos. O sea, proporcionalmente va a tener más impacto los costos que los ingresos. ¿Cómo, mirándolo desde el punto de vista de gestión financiera, vamos a tener que enfrentar este nuevo reto que se presenta en la industria? A ver, en el mundo, si no estoy mal, en los últimos 15 años ha venido bajando el kilovatio en términos de costos. O sea, el costo promedio ha venido bajando en los últimos 15 años. Eso sucede por muchas cosas. Sucede porque o un equipo que antes no tenía el nivel de tecnología que hoy tiene, entonces hoy se compra con mayor tecnología, más eficiente y más barato. Eso es una cosa. Pero sí detrás hay un tema y es cómo todo este tema del desarrollo sostenible afecta a la generación de las inversiones. Entonces, el tema de las industrias RER, pues toda la generación RER, pues es una cosa que viene cada vez siendo pues, más notoria. Por ejemplo, el norte de Chile, que nosotros hemos querido desde hace rato poder tener una venta de energía hacia Chile, porque verdaderamente le conviene a Perú. Pues no ha sucedido y ya no va a suceder porque Chile ha hecho la tarea. Chile ya ha generado en el norte de Chile toda la generación solar posible que requieren. Hoy ya requieren de pronto comprarla a Perú, pero para igualar el precio. No porque lo demanden, sino porque necesitan igualar su precio. Ya es un tema de cómo planean en Chile la matriz energética. No un tema de, oiga, mi necesidad era, yo necesitaba energía, ya no. Entonces, cuando empieza uno a ver eso, aparecen pues las grandes empresas con la generación, pues digamos, eólica o solar o cualquiera de las que haya. Pero paralelamente también aparece el privado. Por ejemplo, en Italia, la matriz energética hace que el 50% de la generación sea generación distribuida. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros en las casas tenemos una pequeña generadora. Entonces usted sale de su casa y usted apaga por el APP del celular, apaga su casa. O si quiere no la apague, déjela prendida. Y lo que hace el contador en ese momento es que le vende la energía generada al sistema. Al final del mes está 50-50, usted le vendió 50, el gobierno le vendió 50, entonces digamos que usted queda compensado. Eso lo que en última genera es una transformación fuerte en el sistema, porque entonces, si venimos a eso, entonces ¿para qué están las generadoras y para qué está la transmisión? Ya no necesita transmisión, el señor está generando su propia energía y está en su casa. Entonces, ¿cómo lo va a manejar el sistema? Y resulta que las tendencias dan para que el futuro sea mucha más generación distribuida, lo cual es súper eficiente. Ya hay industrias como la española en donde hay niveles de impuestos al generador individual. O sea, antes el generador individual no usaba la red cuando la requería, pero no la usaba cuando no la requería. Entonces lo que dice el gobierno es, tú que generas, te voy a cobrar un impuesto por tu generación. Porque no está bien que yo haya montado toda esta infraestructura y no la uses. Entonces, eso empieza a cambiar las tendencias y lo que aparece en el futuro es que va a haber un sistema de respaldo sobre la generación actual, generación, transmisión y distribución actual. Y muy seguramente cada vez la generación en las casas y en los diferentes negocios va a ser mucho más fuerte y a un costo más barato, lo cual en general va a generar una reducción importante. Y si a esto le sumamos el tema del fenómeno pues, de calentamiento global, pues cada vez vamos a requerir mucho más este tipo de generaciones que las otras. ¿Eso qué enfrenta? Enfrenta, pues en principio, una disminución de inversiones de manera importante en el futuro. Yo no me atrevo a decir qué porcentaje es, si hacia atrás estábamos invirtiendo 10 o 15% de cualquier PIB en cualquier país, yo no sé si el próximo va a ser el 10 o el 15, pero yo sí estoy seguro que dentro de 20 años va a haber menor inversión en términos energéticos. Eso hace que las estructuras financieras cada vez requieran menos capital. Entonces lo que deberíamos hacer nosotros parados en el mundo financiero es buscar una amortización distinta de nuestras deudas. Este tema de las deudas bullet, de las deudas sin amortización es un cuento complicado en esas estructuras. Lo que necesita uno es empezar que la deuda pueda tener una amortización y le genere una cosa que llaman los financieros cola. Entonces que haya una cola en el final de la amortización que le reduzca unos riesgos. Además hay que buscar cómo los costos a través de la tecnología se van disminuyendo. En el mundo energético nosotros gastamos pues,
consumimos costos porque queremos tener cero riesgo, o sea, que siempre esté disponible el sistema. Y lo que hay que hacer es poder meterse en la gestión de activos, en donde lo que hacemos es costo, riesgo y desempeño, y con eso se toman las decisiones de inversión y de costos. No siempre mirando el riesgo, sino yo quiero tener X riesgo con este desempeño. Y de acuerdo a esa gestión, pues no mantengo el 99,9 de riesgo, o sea, casi cero de riesgo, sino que digo cuál es mi riesgo buscado y eso me permite bajar mi inversión y mi gasto. De acuerdo. Tú mencionabas, José Iván, cómo en España el concepto de innovación de parte del consumidor se incorporaba al negocio eléctrico, ¿no? Y desde el punto de vista de la unidad familiar o el hogar, ya estabas creando una pequeña planta generadora de electricidad. Y por lo tanto, este concepto de innovación está muy presente dentro de este negocio. Mirado desde el lado de la empresa, ¿no? Pensando en estos retos que se vienen, tecnológicos y probablemente infraestructura. ¿Cómo viene mirándose la innovación? ¿Cómo va a afectar el concepto de innovación dentro del manejo de costos a futuro? Vea, el cambio de pensamiento es una cosa muy, pues una cosa, uno viene escuchando que es que la estrategia debe mantenerse en un tiempo, pues ya hoy los grandes, digamos, productores de información de estrategia ya no hablan de estrategia en el tiempo, sino que cambio casi que cada vez que puede. Entonces, estas situaciones, pues este movimiento mundial cada vez hace que la estabilidad sea menor. Dentro de eso, pues el tema de innovación debería llegar a estas compañías de la forma más natural del mundo. O sea, simplemente uno coger un presupuesto anual y destinar para innovación. El problema de la innovación es que cuando nosotros tenemos en el otro lado empresas en donde generan los volúmenes que generan, por ejemplo, la matriz energética o la matriz minera, que son números gigantescos en términos de ingresos, pues buscar un negocio adicional con innovación y que pueda ser paralelo a este es muy difícil. Entonces, al interior destinar recursos para X negocio distinto. Con innovación sí yo tener seguro el ingreso, pero a la vez tengo otro negocio que sí ya genera un choque interno complicado. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros empezamos hace 3 años a ponerle un dinero bajo la mesa. La verdad es que lo que hacíamos era buscar ahorros de los presupuestos asignados a otras áreas y eso empezamos a crear un área dentro de la organización. Tenemos un área dedicada a innovación, simplemente innovación. ¿Para qué nos está sirviendo hoy? Hoy estamos en la innovación, estamos tratando de que empiece la disruptiva, pero digamos que en este momento estamos en la innovación normalita. ¿Y es para qué? Para mejorar nuestro negocio. Entonces estamos buscando que la operación tenga mejores resultados. Estamos intentando robots para algunas cosas. Hemos hecho robots pues ya de otra manera en sistemas, ya hemos robotizado ciertas cosas, la conciliación bancaria la tenemos robotizada. Y digamos que todo ese tema de innovación lo hemos venido trabajando como debajo, como escondido. Yo creo que va a haber un momento en donde vamos a tener que dedicarle a esto los grandes números de innovación. Por ejemplo, en Latinoamérica, Brasil, el 1% de los ingresos de las compañías de la matriz energética tiene que ser destinado a la innovación, a la investigación investigación y desarrollo. Cuando ustedes busquen nada más un congreso en cualquier parte del mundo para que busquen innovación. El único de Latinoamérica que está metido es Brasil, nadie más. O sea, están todos los grandes y Brasil. ¿Por qué? Porque los presupuestos de nosotros no piensan en la innovación. Entonces, lo que yo creo que hay que tratar de hacer es romper con ese hito, dedicarle tema a la innovación. Nosotros particularmente hemos hecho cosas con universidades, hemos hecho hackatones en donde sentamos a estudiantes un fin de semana a que piensen un problema que tenemos nosotros y el lunes por la mañana entregamos premios a los estudiantes y han salido unas ideas impresionantes. Pero hay que dedicarle tiempo, hay que dedicarle planeación, hay que romper los paradigmas y si no estamos innovando, olvídense que el mundo nos va a dejar. Mercedes
ya definió que después del 2022 no saca carros a combustión. Solo para que tengan en el radar, Mercedes. Entonces, cuando uno toma ese tipo de decisiones que hacen doler la barriga, pues el futuro tiene un cambio importante. ¿Cuál será la discusión de Mercedes con alguien que genere petróleo? Eso es una discusión fuerte. Y ahora pues no, siente aquí a cualquiera de los que hacen turbinas y que son solo a combustión. A ver qué van a decir. Entonces, esos cambios hay que manejarlos y hay que manejarlos con innovación y con base. Eso yo creo que es como lo que uno debe tratar de intentar. Y que es muy interesante porque cuando uno mira la innovación, lo primero que se le viene a la mente es que va a tener que incurrir un costo para invertir en este concepto, ¿no? Va a tener que contratar o va a tener que asumir determinados desembolsos para que gente comience a pensar en ideas innovadoras. Sin embargo, todavía nos cuesta relacionar la innovación con los beneficios, tanto por el lado de ingresos como por el lado de costos, ¿no? Y esa es la tendencia. En el caso, Rodrigo, de la minería, tú hablabas de que hay dos aspectos que se comienzan a mirar con profundidad en la búsqueda de mayores eficiencias. Una tenía que ver con optimización de contratistas y otra tiene que ver con cómo mejorar los procesos internos. Es interesante porque aquí en el público hay muchas personas que se dedican a la gestión financiera y que no solamente su responsabilidad es estar de frente a los números, ¿no? Y al reporte, también tienen que ver y tienen que velar para ver cómo mejoran o cómo optimizan, ¿no? Los resultados financieros. En el tema de contratistas, si bien la industria contrata terceros, terceriza parte de sus operaciones, y eso es muy común para la minería, muchas veces dejamos de lado el seguimiento, el control, ¿no?, de esos costos. Y la verdad es que ahí hay un espacio muy importante para controlar, medir, cuantificar, ¿no?, y reducir esos costos. Porque muchas veces nosotros estamos involucrados en el día a día, ¿no?, en nuestras labores, pero no estamos viendo si es que efectivamente lo que se contrató, lo que se comprometió, efectivamente se está realizando. Y por lo tanto, sin esa medición y sin ese control, probablemente los costos se incrementen. Y en el lado de procesos, definitivamente, ¿no? Una mirada crítica puede generar eficiencias en cada empresa. Y a la larga también el medio ambiente hoy en día está siendo un factor crítico para la industria. Cómo nosotros, como gestores financieros, estamos evaluando esta situación en la que vamos a tener que mejorar procesos, va a haber una mayor incidencia y una mayor preocupación del medio ambiente. Tenemos hoy una ley de ECAS, por ejemplo, que va a tener un impacto principalmente en el sector petrolero, pero que también tiene algún impacto en el sector minero, y esto está haciendo que algunas empresas visiten sus programas de medio ambiente. Y entonces, también con el tema de la optimización de contratos, ¿cómo estamos como gestores financieros mirando esto? Bueno, es una pregunta importante. La verdad que yo tengo la impresión que aún ese aspecto de la gestión dentro de la empresa no ha sido del todo interiorizado, o no se le ha dado la importancia que podría tener, teniendo en cuenta la participación relativa de este componente en los costos, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que probablemente existan, digamos, áreas de mejora, ¿no? Empezando por la forma como uno establece la relación de trabajo con este contratista, ¿no? Que a lo mejor podría ser un poco más inteligente y ayudar a que participe de los ahorros, ¿no? Y ayudarlo a que, porque como uno logra resultados a través de acciones de terceros, incentivándolo a que los logre de alguna manera, ¿no? Porque obligar a que tenga mejoras, a lo mejor no es el camino que conduzca a la mejora. O sea, uno puede, digamos,
exigirle algunas cosas, pero si uno le da el incentivo para que lo haga y participa de la eventual mejora, ¿no? Entonces probablemente uno a lo mejor va a observar mejores resultados. Entonces, teniendo en cuenta las experiencias que existen o lo que hemos vivido, sí, pues a lo mejor, dado que se aproxima un nuevo periodo de auge, que es lo que esperamos nosotros, sobre todo, pienso yo, sobre todo en lo que es metales básicos, porque en metales preciosos todavía no es tan claro que pueda ocurrir, pero teniendo en cuenta eso, y si vamos a vivir un nuevo periodo de expansión, probablemente sea el momento de mirar a futuro y decir, mira, las cosas van a mejorar, pero no van a mejorar indefinidamente, probablemente vamos a tener un periodo más adelante donde los precios van a caer y nuevamente vamos a estar en una situación parecida. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de acuerdo de una manera un poco más de largo plazo para compartir beneficios y tomar ajustes cuando haya que hacerlo, ¿no? Pienso que esa es una oportunidad que se podría presentar hoy día, que pasa por revisar la forma como se relacionan las empresas con sus contratistas, ¿no? Porque es algo peculiar de Perú, porque vale la pena decir que no en todos los países está tan tercerizada las labores en este tipo de actividades, ¿no? De acuerdo. Sí. Ahora, José Iván hablaba de este concepto dentro del marco de la innovación, hablaba de este concepto de los robots, Sí. ¿no? Y es interesante porque no sé si todos aquí conocen cómo funciona un robot, no es que estés frente a un aparato que va a hacer algunas funciones, como uno podría pensar, sino que son programas que lo que hacen es trabajar sin el uso de la persona, automáticamente en conciliar, en mirar cifras, en cuadrar, etcétera, con la ventaja que trabajan 24/7, o sea, trabajan las 24 horas durante los 7 días de la semana. No van al baño. Así es. Exactamente, con lo cual, no, claro, nosotros nos podríamos poner algo preocupados porque van a ocupar, ¿no?, nuestra futura posición o actual posición, ¿no? Pero es cierto que la tecnología dentro del campo de la innovación está cambiando muchísimo y cada vez más rápido. Y no solamente en la industria minera, también en la eléctrica y en la petrolera, se está incorporando mucha inversión tecnológica. Y esto va a ser, ¿no?, un elemento que va a ser crítico en el crecimiento de las empresas. Ya hay conceptos como, por ejemplo, la digitalización, que está entrando fuertemente a nivel de las principales empresas mineras globales. Está el concepto del Big Data, ¿no?, el manejo de información. Hoy día ya algunas empresas están pensando inclusive tener un oficial de data, un oficial de información, porque la cantidad de información que se genere, que se puede utilizar en los aspectos financieros, operativos, comerciales, etcétera, ¿no?, es una herramienta muy poderosa, ¿no? Tenemos esto de los robots, que también se está incorporando. Tenemos el concepto de drones, ¿no?, que estamos muy cerca de encontrar el cielo peruano lleno de drones. Todavía no los tenemos, salvo cuando estamos viendo un partido de fútbol o estamos, ¿no?, frente a un accidente de tráfico, vemos en las noticias al dron, pero la verdad es que la industria minera ya está comenzando a utilizar los drones. Les voy a hacer la pregunta a los dos. ¿Cómo perciben ustedes que la tecnología va a impactar a nivel de gestión financiera, ¿no?, el futuro de la industria? Yo estoy convencido de que así va a ser. Es un tema de tiempo. Si uno mira la industria a lo largo de los años, se da cuenta que el progreso tecnológico que ha experimentado ha sido espectacular. La forma como se extraía y producía una tonelada de algún producto minero hace algunos años es muy distinta a la como se hace hoy día, ¿no? Solo que lo que vemos ahora aquí es que la innovación se está encaminando de otra manera, digamos, el manejo de la información, la automatización, ¿no? Anteriormente era mejores explosivos, reactivos, equipos más eficientes, de mayor tamaño, ¿no? Entonces ahora la innovación va por el usar la información para mejorar la eficiencia, la productividad y automatización, ¿no? Y eso yo creo que es inexorable, eso va a ocurrir. Así como anteriormente ocurrió lo que hemos experimentado, va a ocurrir. El asunto es en cuánto tiempo va a tomar para que eso llegue acá. Yo presumo que primero va a ocurrir en los países desarrollados, en los países mineros que ya son desarrollados, porque, como bien lo ha señalado José Iván, es ahí donde se dedica un mayor porcentaje de los ingresos a la innovación.
Aquí, lamentablemente, como ocurre en muchos países en vía de desarrollo, los presupuestos destinados a la innovación son bajos, ¿no? Y paulatinamente eso va a ir cambiando, pero así son las cosas, ¿no? Entonces vamos a ver que estas olas que vienen de afuera se van a trasladar a nuestro país y yo creo que va a ser así. El otro día vale la pena que les comente, a lo mejor alguno de ustedes también ha participado, invitaron a un concurso de robots de niños, de colegio. Estaban en colegio, pues, algunos habían terminado su colegio, los colegios competían. Usaban Lego para construir su robot y tenían un software y lo programaban. Y ese robot tenía que hacer algo, o sea, le daban una tarea. Y ganaba el equipo que hacía la tarea en el tiempo más corto. Y eso es una olimpiada. O sea, el Perú van a salir 2 o 3 colegios que van a ir a una olimpiada que este año va a ser en Costa Rica. Entonces, es inexorable. Estos chicos están trabajando con robots. Están en el colegio. Y eso es algo que ya está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro así va a ser. O sea, evidentemente va a tener un impacto sobre la forma como se opera una mina, ¿no es cierto? Eso va a tener un impacto sobre la fuerza laboral, sin duda, ¿no? Va a sustituir mano de obra, ¿no? Correcto, Sí. ¿no? Fuerza laboral, tecnología, infraestructura, Sí. procesos, van a haber tantos cambios que van a impactar, ¿no? A nivel de cifras financieras. Sí, sí. ¿Sí? Sí. En caso del A negocio ver, eléctrico. nosotros, en el tema de innovación, pues ya nos han pasado varias cosas. Lo primero es que tenemos problemas ya en cómo el dron va y revisa las líneas. Nosotros tenemos que contratar unos personajes para que estén debajo de las líneas revisando si la línea visualmente tiene algún problema, la línea de transmisión. Pues no hay nada mejor que montarle un dron y que el dron vaya, revise. Yo estoy sentado con mi celular y desde el celular mando el dron y el dron va a revisar las cosas. Hay problemas que uno no, como que no tiene el radar. El campo electromagnético afecta la transmisión de datos del dron al control. Entonces, eso hay que mejorarlo, pero ya existe. O sea, ya hoy nosotros tenemos drones en diferentes, nosotros le llamamos departamentos técnicos a lo largo del país, y entonces el dron va, pero no tiene una gran suficiencia porque tiene problemas, no solo de energía, de cuánto es su autonomía, sino también cuando llega el campo magnético, qué situación tiene. Pero estamos trabajando en eso. O sea, es una cosa que hoy estamos desarrollando. Entonces yo lo que llamo es, tratemos de no pensar que le toca a otro, pensemos que nos toca a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que cambiar, no que esperemos al otro que cambie. Entonces, nosotros ya estamos trabajando en los drones. Particularmente que yo soy el financiero, pues no debería tener mucho que ver con la innovación, pero me llegó a la mesa la idea de hacer un robot y físicamente voy a explicar qué es el robot. Uno se sienta en el computador y le da a un software, es como una especie de macro, y el software es capaz de abrir todos los bancos, bajarme los saldos, ponerlos en Excel, mirar a ver si suman, y después de si suman, meterlos al SAP. Eso se demoraba una persona, aquí está mi contadora, una persona se demoraba 5 o 6 horas, ¿cierto? Porque son 3 compañías, no sé cuántas cuentas, creo que son 14 cuentas o 15 cuentas, hay que bajarlos, hay unos que tienen unos horarios. Pues el robot, con todo el respeto, pero Lorena está feliz, que es la que nos hacía eso. Lorena está feliz porque ya le queda el día para hacer más cosas. No se tiene que dedicar a hacer lo que era bajar las cosas del Excel y montarlas y mirar a ver si la conciliación cuadra, sino que cuando el robot sabe que no cuadró, ella ya se dedica a resolver el problema para lo que necesitamos, no para hacer lo que copiar y pegar, eso no lo necesitamos. Entonces, lo que está pasando es que eso ya demora 20 minutos. Entonces, la conciliación, ustedes se sientan y le dan enter en el computador y él abre todos los Exceles, abre todas las cuentas bancarias, va y las copia, las pega, eso sumó lo que es, concilie. Y se olvida usted el problema. Usted ya se concentró en lo que no cuadra, que es para lo que necesita la mente, ¿cierto? Evidentemente, aquí hay cosas que hay que desarrollar con más ganas. En el tema de cuentas por pagar estamos trabajando porque en el tema de cuentas por pagar hay unos problemas operativos que uno como que no está en el radar, que no leyó lo que es, que el proveedor no existe. Esas cosas hay que resolverlas, pero estamos trabajando. Entonces, yo a lo que llamo o incito es no cerremos la puerta no hay que cerrarla, hay que dejarla abierta, hay que darle capacidades a las personas, hay que saber manejar a los jóvenes de hoy, ojo que todo funciona por chat, entonces hay que saber cómo les pides por el chat para que estén pendientes, esas son cosas que uno tiene que ir desarrollando y eso es innovación para los viejitos de mi edad, ya es difícil entender que todo es por el chat, ¿no?
Entonces hay que coger el chat y por el chat les preguntas y ellos responden ahí mismo. Vaya al puesto a ver si lo miran, no lo miran. Entonces, esas cosas, a eso le llamo yo innovación, pero uno tiene que estar abierto a que ese cambio existe. Uno no puede estar cerrado a pensar que el cambio le toca al de la esquina. Yo me voy para la oficina todos los días en bicicleta. Me compré una bicicleta eléctrica y me voy en la bicicleta. Eso es muy chistoso porque cuando lo ven a uno llegar en la bicicleta, ves al principio, ya uno cambió, pues como ya saben que el estacionamiento es el de mi bicicleta, llama Filomena. Entonces Filomena está ahí parqueada en el mismo estacionamiento. Y te la lavan también. No me la lavan, me toca a mí. Deberían. En resumen, ¿qué tiene en el fondo lo de la bicicleta? Primero, pues que me encanta hacer ejercicio, pero lo segundo es que detrás está la bicicleta, que es una bicicleta eléctrica que está en lo que es el mundo. Ustedes se van para cualquier parte del mundo, en todas partes hay una bicicleta eléctrica. Y si nosotros estamos en la matriz eléctrica, pues deberíamos pensar en cómo tenemos esa unión. Entonces, a lo que yo llamo es, no estemos cerrados, abramos la mente a la innovación. La innovación puede empezar por la casa, con los robots que les digo. Esta niña, que es Lorena, así se llama, Lorena está feliz, montó su robot de conciliación, ahora está montando el de cuentas por pagar. Y está trabajando en eso. Entonces, pero lo que buscamos ya es después el desarrollo de ella. ¿El desarrollo de ella qué es? Que va a estar solucionando lo que verdaderamente necesita pensar, no donde no. Ojo con los centros de servicios compartidos, eso en el mundo se está acabando por culpa de estos robots. Entonces, claro, todas estas cosas que hacíamos manuales, entonces, ¿qué nos obliga? Que las personas van a tener que estudiar mucho más, van a ser unas personas más desarrolladas. O sea, eso no hay que mirarlo por el lado malo, hay que mirarlo por el lado bueno. De acuerdo, muchas gracias. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o preguntas para los panelistas aquí presentes. ¿Dónde compré Filomena? En Amazon. No, y por Es ejemplo, más barata en Amazon. uno se va a Ámsterdam, ¿no? Y la cantidad de gente que está en bicicleta es impresionante. Ya el uso del auto, ¿no? Cada vez es menor. Y tú mencionabas esto de la Mercedes, ¿no? Los dueños de grifos deben estar algo preocupados porque la reducción de clientes va a ser sustancial, con lo cual ya hay que comenzar a pensar en cómo cambiar mi modelo de negocio, Sí, claro. ¿no? Y eso tiene impactos financieros tremendos. Totalmente. ¿Alguna pregunta del público? Sí. Claro, Cristian. En el contexto de innovación tecnológica, yo tenía una pregunta ya que la estaba esperando, pero la sacaste. Era esto nos mueve ya no del lado de los sectores, sino del lado de los estudiantes, de nuestros muchachos que queremos que comiencen a especializarse. Y vi un artículo, creo, relacionado a la preparación universitaria, que los movimientos universitarios pedagógicos se vuelven obsoletos con el tiempo porque el movimiento de pensamiento de los que dirigen muchas veces las universidades, casualmente estamos viejitos y no corremos a esa velocidad y los programas no estamos preparando a los muchachos para estos desafíos. Y por otro lado, vemos de que la fuerza laboral que tenemos hoy en día se va a reconvertir, porque vamos a terminar cerrando muchos puestos laborales. Entonces la pregunta también que tenemos que hacer es, ¿qué va a pasar con las personas que actualmente trabajamos? ¿Cómo tenemos que mirar este proceso de cambio desde la perspectiva de la persona o la gerencia que hoy día está trabajando, mirando de acá 5, 10, 15 años? ¿Cómo trabajamos con los muchachos a futuro y cómo hacemos que estos cambios sean flexibles y llevados muy bien a lo largo del tiempo? Más o menos ese es el contexto que es. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo tenía una conversación con mi hijo, tiene 15 años, ¿no? Y le preguntaba qué vas a hacer, qué vas a estudiar cuando termines el colegio. Y me decía, papá, yo quisiera ser como tu auditor. Le decía, no, por favor, tú no seas auditor. Pero entonces traté de convencerlo para que vaya por el derecho, por la economía. Y finalmente, ¿no? Una de las últimas conversaciones con él era, hijo, tú tienes que hacer algo en donde la tecnología esté muy presente, porque eso va a ser el futuro. Eso va a cambiar cualquier negocio, ¿no? En adelante. Y eso implica, como tú bien dices, Cristian, un reto para todos nosotros, porque él en el futuro, probablemente, él y otros más en el futuro, nos va a quitar a nosotros, no, va a estar mucho más avanzado que nosotros,
y nos va a quitar nuestro puesto de trabajo. Entonces, si nosotros no nos ponemos al día en la tecnología, no nos capacitamos, la tecnología va a ir mucho más rápido que nosotros. Yo creo que el liderazgo hoy ya no es un liderazgo de quién tiene la información y cómo la maneja. Creo que el liderazgo es cada vez, y nosotros eso le llamamos, pues el mundo le llama así, liderazgo adaptativo. Entonces es como todas estas fuerzas van cambiando al profesional y lo sitúan en un nuevo ambiente. Saber comunicarse es un problema, insisto, el tema del chat lo digo a manera de charla, pero es verdad. O sea, el chiste es verdad. Hay que saber con quién se comunica y cómo se comunica. Esas cosas hay que de verdad interiorizarlas. Yo recuerdo que un jefe que tuve hace mucho tiempo me decía, es que ustedes tienen que acomodar a mi liderazgo, y eso es más o menos verdad. La verdad es que los dos se tienen que acomodar. Hoy ya estamos en un mundo en donde el respeto no se obtiene por el cargo, sino que se gana por la responsabilidad. Y en la medida que ese cambio en la adaptación sea de ambos lados, las cosas funcionan mejor. La tecnología no es un futuro, es hoy. Estas cosas sirven, créanme que esto sirve. Hay que usarlo. Podemos hacer llamadas, videollamadas. Yo no me acuerdo si alguien recuerda que Microsoft hace como 18 años dijo que iba a haber videollamadas y como que nos olvidamos de eso. Pues ya se puedan hacer por el celular o por donde sea. Ya hay 30.000 sitios para hacer llamadas gratis. Ya hay un montón de cosas en donde la comunicación existe. Lo que creo es que hay que ponerlo en el día a día nuestro. Hay que ponerlo en el día a día nuestro. Ya hoy no es posible que alguien no conteste el celular, no conteste el mail, no conteste un chat. ¿Por qué? Porque son medios que se usan en el día a día. Y eso lo único que nos permite es aprovecharnos de eso y ser mejores. De acuerdo. Bueno, yo suscribo todo lo que han dicho ustedes, pero quisiera aprovechar porque mencionaste el tema de la educación. Yo creo que por ahí hay un tremendo desafío, ¿no? Porque los niños y ya los jóvenes han nacido y están expuestos cada vez más al uso de la tecnología y los profesores nacieron, digamos, años antes y no lo han estado, entonces hay un desfase importante, ¿no? Entonces, yo creo que es un tremendo desafío y una preocupación cada vez creciente, ¿no? Que empezamos primero en los colegios, luego en las universidades y luego vamos a nivel de posgrado, ¿no? ¿Cómo abordar eso, ¿no? Yo creo que es una preocupación muy, muy importante, porque a los niños, la forma como se transmite el conocimiento tiene que ser algo diferente, ¿no? No es como le recibimos la educación nosotros, que tenemos algunos años más, ¿no? Que ha sido de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr eso en un país como el nuestro? Yo creo que es un tema sumamente complicado y que debería llevar a una reflexión, digamos, más profunda, ¿no? Agradecerles a Rodrigo y a José Iván por su participación. Les pido un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de todos los miembros del panel. Fernando Gabelio hará entrega de un recuerdo a nuestros panelistas y asimismo Pedro Torres, presidente del Comité de Contabilidad y Auditoría, le hará la entrega de recuerdo a nuestro director de mesa. Les recordamos a todos los asistentes que el día martes 17 de octubre se habilitará el espacio web mediante el cual podrán descargar las presentaciones que veremos el día de hoy, las que hemos visto el día de ayer, y asimismo tendrán acceso a la encuesta del evento. Queremos aprovechar también para agradecer a nuestros auspiciadores, a Deloitte, EY, KPMG y PricewaterhouseCoopers. Vamos a continuar con nuestro 12º Simposio Contable y de Auditoría del Sector Minero Energético con el bloque denominado Gestión de Riesgos Empresariales, el cual estará a cargo de Osvaldo Rondón, gerente de contabilidad de Glencore Perú, a quien invitamos a tomar posición en el escenario. Adelante. Invitamos también a quien realizará la exposición, el señor Jorge Hernández, socio de Deloitte. En el panel nos acompañan el día de hoy
Diego Benítez, gerente de finanzas de Shell Operaciones del Perú. Nos acompañará también Griselda Cumpa, gerente de auditoría de Minera Chinalco, Perú. Y finalmente nos acompaña en el bloque Mónica Tomanguilla, gerente de auditoría interna de Red de Energía del Perú. Los dejamos con las palabras de Osvaldo Rondón, moderador del bloque. Buenos días, caballeros. Agradecer al Comité de Contabilidad de la Sociedad de Minería por la gentil invitación para compartir con ustedes este bloque sobre riesgos empresariales, básicamente referidos a cuáles son los principales riesgos del sector, cómo controlarlos y cómo mitigarlos. Antes de dar el pase a la presentación de Jorge, quería tomar unos minutos como para dar algunos alcances sobre el tema. Sin ánimo de hacer una definición formal de lo que significa riesgo y solamente dar algunos alcances, diríamos que el riesgo es el impacto que se puede tener por ciertos factores, hechos, circunstancias, sean externos o internos, sobre los objetivos empresariales, es decir, las amenazas que se tienen respecto a los objetivos empresariales. Y evidentemente, con ese reconocimiento que el riesgo está implícito en el hacer empresa, y por ejemplo tomamos como referencia el costo de capital, sabemos que la primera base es demandar al rendimiento del negocio sobre una tasa libre de riesgo, normalmente referida al bono de 10 años. Sin embargo, luego el inversionista demanda una prima de riesgo, ¿no? Mira la industria, de eso yo quiero ganar como la industria y evidentemente demanda una mayor tasa en su costo de oportunidad. Este es un reconocimiento expreso de que existe un riesgo en los negocios. Bajo ese concepto, cuando ya las empresas ejecutan su planeamiento estratégico, determinan sus objetivos empresariales, ¿no? A través del análisis FODA, determinan de repente objetivos de corto o largo plazo y las estrategias a seguir para lograr esos objetivos. Pero a la par surgen también los riesgos, que pueden ser amenazas, circunstancias, incertidumbres, que están jugando con la consecución de esos objetivos empresariales. Entonces podemos hablar en primer lugar de riesgos del negocio, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un recorrido rápido de lo que es las fases de la industria minera. Exploraciones. Podemos tener riesgos de no descubrir recursos, riesgos de ubicar en exceso recursos y no convertirlos en reservas, riesgo de calidad de los yacimientos. Cuando estamos en la etapa de evaluación, probablemente estamos haciendo estudios de factibilidad basados en estimaciones de precios futuros, cuando efectivamente se ejecuten los proyectos. Estamos hablando de tomar de repente costos iniciales, estimados, que todavía no sabemos cómo se van a ejecutar cuando ya esté en operación la compañía, o estamos hablando de procesos que todavía no se han probado, o diseños de planta, por ejemplo, que aún no se han probado. Entonces, ahí también tenemos un riesgo importante de poder identificar y controlar. Cuando pasamos a la etapa de desarrollo y construcción, podríamos decir que los riesgos principales es plazos para la construcción, y en particular lo que significa la inversión. Normalmente en los proyectos mineros se termina invirtiendo montos muy superiores a los inicialmente estimados. Ahí también hay un riesgo de diseño. Cuando ya estamos en la parte de operaciones o producción, hablamos ya de riesgos probablemente de generación de ingresos a través de lo que es la venta de los concentrados o los metales refinados, y nos enfrentamos al riesgo de precios de los mercados, precios de los commodities. Empezamos a activar también todos nuestros controles para lo que es la eficiencia de los costos. Nos preocupamos bastante por los costos. Determinamos ciertos indicadores de gestión, determinamos un cash cost general de la compañía, que todo el mundo quiere lograr ese objetivo, pero también hay riesgos en el cumplimiento de esas metas de costos de producción. En lo que se refiere, por ejemplo, a actividades complementarias que hoy resultan muy importantes para el proceso minero, podríamos comentar todo el manejo ambiental, donde también podemos identificar riesgos, el manejo con comunidades, ¿no? Hoy en día las organizaciones
le han dado una importancia mayor al manejo de comunidades. Ya tenemos inclusive gerencias corporativas para el manejo de comunidades. Antes eran oficinas de relaciones públicas o oficinas de relaciones comunitarias. Hoy le damos más presupuesto para que manejen la gestión con comunidades. Hoy tenemos programas de desarrollo sostenible para las comunidades. Hoy tenemos fundaciones, asociaciones con las cuales financiamos o gestionamos la gestión con las comunidades. Tenemos inclusive algunas opciones dentro de lo que es las obras por impuestos. En fin, tenemos ciertos mecanismos para mitigar el riesgo que significa la interrelación con las comunidades. En el tema de salud y ocupacional y seguridad, también tenemos ciertas regulaciones. Normalmente las compañías implementan sistemas integrados de gestión para el manejo de esos riesgos, ¿no? En el tema ambiental, igualmente hay que hacer monitoreos ambientales, hay que cumplir con ciertas regulaciones ambientales, hay que soportar las auditorías de OEFA, de OSINERMIN. Entonces, eso conlleva una serie, digamos, de manejo de situaciones que podrían impactar en la consecución de los objetivos empresariales en esas áreas específicamente. Entonces, estamos hablando de, en general, riesgos que diríamos del negocio. Pero también podemos hablar sobre riesgos financieros. Ustedes, cuando tienen una lectura de estados financieros, ven una nota en la cual la compañía tiene que revelar cómo maneja sus riesgos financieros, es decir, cómo maneja sus riesgos de precios, cómo maneja su riesgo de tipo de cambio, cómo maneja el riesgo de tasas de interés si tiene endeudamientos, cómo maneja el riesgo de capital, liquidez o capital de trabajo, cómo maneja el riesgo de endeudamiento. Entonces estamos hablando sobre riesgos netamente financieros. Podemos también hablar de riesgos financieros bajo una perspectiva de procesos. Cuando hablamos de procesos estamos hablando de control interno. El riesgo de que el control interno falle, que el control interno no sea suficiente, que el control interno tenga que ser mejorado. Y cuando hablamos de procesos, evidentemente tenemos que analizar todas las actividades que incluye ese proceso. Por ejemplo, podríamos comentar el hecho de la adquisición y posterior uso de los materiales. Desde que se genera el planeamiento de la adquisición, tenemos de repente dentro de los almacenes o la gestión logística, tenemos los famosos planners, quienes identifican las necesidades de compra, quienes de alguna manera indican en qué momento hay que comprar y qué punto hay que reponer. Cuando ese planeamiento de compras se lleva a cabo, se tiene que pasar ciertas autorizaciones, ahí estamos mitigando riesgos, y se tiene que evitar que se compre en exceso, con el consiguiente riesgo que se inmovilicen recursos o en su caso se generen materiales obsoletos. Posteriormente, cuando pasamos ya a la etapa de cuentas por pagar, también existen controles en el sentido de no pagar aquello que efectivamente el proveedor no ha entregado a la compañía. Ahí nos ayuda el sistema SAF probablemente en hacer el matching entre un pedido de compra y una factura que queremos registrar para posterior pago. Cuando ya están los materiales en el almacén, establecemos controles para la entrega y consumo de esos materiales en la operación. E inclusive cuando ya están esos materiales siendo utilizados en la operación, establecemos controles para mitigar riesgos de que estos materiales efectivamente no se empleen en los procesos operativos en el momento en que han sido retirados, sino se carguen a los costos, pero los materiales se utilicen posteriormente. O, por último, también evitar o controlar el riesgo relacionado a lo que es la productividad de los materiales. Es decir, si efectivamente la calidad de los materiales está siendo a la par de lo que ha sido el requerimiento de la operación. Por ejemplo, podríamos hablar del rendimiento de los aceros de perforación, el rendimiento de reactivos para un proceso, digamos, de planta o bolas de molienda. ¿En qué medida efectivamente el proceso logístico de adquisición de materiales ha asegurado que los materiales, digamos, sean de calidad y que efectivamente tengan una productividad cuando son usados en las operaciones? Ahora, todo esto que les he comentado tiene que estar soportado por políticas, procedimientos, herramientas de gestión en las organizaciones. ¿Quién se encarga de administrar el riesgo en las organizaciones? ¿Qué herramienta utilizamos? Probablemente utilicemos una matriz de riesgos en la cual vamos a identificar aquellos riesgos por cada uno de los procesos, vamos a hacer la evaluación de cada uno de los riesgos, vamos a establecer un plan de acción para la mitigación de estos riesgos y posteriormente vamos a controlar
cómo va este plan de acción. Hoy existe un ISO 31000 que habla de manejo de riesgos en las organizaciones, que también podemos acudir a él para poder gestionar riesgos en las empresas. Hoy también tenemos la oportunidad hasta inclusive de implementar un software para el manejo de los riesgos, que es un monitoreo permanente de las metas que se han fijado para el manejo de riesgos. Y finalmente, también poder determinar quiénes van a ser los actores en el manejo de los riesgos. ¿Será un área de risk management? ¿Será auditoría interna? ¿O serán las jefaturas, las divisiones, las gerencias que tienen a cargo los procesos en los cuales se han identificado los riesgos? Creo que más o menos he tratado de dar un marco general de lo que significa la gestión de riesgos en las empresas. Y ahora sí, doy el pase a Jorge para que pueda hacer su exposición. Gracias, Osvaldo. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias a la sociedad por la oportunidad de charlarles un poco sobre el tema de riesgos. ¿Hacia dónde apunta esto? Un riesgo es que la tecnología no funcione. Ese es uno de los grandes riesgos que hay siempre en las organizaciones. Dime. Ok. Bueno. Muy bien. Básicamente les quiero como presentar así muy genérico algunas ideas de cómo se deben de gestionar los riesgos en las organizaciones y la importancia de por qué se gestionan los riesgos. Osvaldo ya hizo algunos comentarios. Al principio quiero charlarles un poco de la conexión que hay entre la estrategia y la gestión de riesgos. Luego hablar un poco del concepto de riesgos de negocios, el tema de por qué los riesgos ayudan en la generación o en la preservación de valor. Voy a hablar un poco de las diferencias en esos dos temas. Luego hablar un poco de cómo es el gobierno en términos de riesgos, quiénes son los que intervienen, no sé si es un concepto que hoy en día se está manejando, que son las 3 líneas de defensa, entonces tratar de aclarar cómo son el tema de las 3 líneas de defensa, y luego hablar un poco muy genérico, porque realmente es un tema bastante complejo de cómo se hace la valoración de riesgos y algún ejemplo de cómo se podrían valorar riesgos en una organización. El primer tema es el tema de la estrategia y la gestión de riesgos. Aquí en este gráfico lo que vemos es típicamente lo que ocurre cuando estamos haciendo un ejercicio de planeación estratégica en una organización. Una organización define dónde quiere estar, cómo quiere que se vea en un periodo de tiempo, si tiene unos valores que son fundamentales dentro de la organización. Cuando ya definimos a dónde queremos estar y en dónde vamos a estar, queremos ser la compañía número X en tantos años en esta industria, posteriormente definimos cuáles son las estrategias, cuáles son los objetivos que vamos a llegar, qué estrategias tenemos que hacer para cumplir esos objetivos y luego cuáles son como los objetivos específicos. Los objetivos específicos típicamente los vemos en las empresas, en los tableros de gestión, en los balance scorecard. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo lo medimos? Y les hacemos el seguimiento. Si uno utiliza COSO como marco de referencia para la clasificación de los objetivos, entonces podemos hablar de objetivos operacionales relacionados con la eficiencia y la eficacia, podemos hablar de objetivos de reporte, que tiene que ver con la presentación de reportes y no solamente financieros. Hoy el mundo no es solamente hablar de reportes financieros y tenemos que hablar con el cumplimiento de las normas y regulaciones relacionadas con la empresa. Entonces, tengo mis objetivos, si cumplo mis objetivos, logro mi estrategia, si logro mi estrategia, llego a lograr la misión y la visión que se planea la organización. ¿Cómo ata eso con los riesgos y los controles? Para cada objetivo típicamente hay eventos. ¿Qué me impide lograr algo? Si yo quiero ir a un mercado nuevo, a un país nuevo, ¿qué me impide lograr ir a ese mercado? No conocer el mercado, no conocer los clientes, llevar los productos inadecuados. Ese es el evento, es el riesgo que se me puede llegar a presentar. Después de que identifico los eventos, entonces voy a hacer una valoración de ese riesgo. ¿Cómo se me puede llegar a presentar ese riesgo? Si ese riesgo se me presenta, ¿qué impacto tiene dentro de la organización? Y ya después de que he definido cuáles son mis riesgos, entonces tengo que identificar cuáles son mis planes de mitigación. ¿Qué voy a hacer para minimizar la posibilidad de que ese riesgo se me presente? Y luego hago medir la efectividad de mis planes de mitigación. Conclusión, si no evalúo mis riesgos, si no tengo controles, no voy a cumplir los objetivos, no voy a lograr la estrategia y no voy a lograr la misión la misión y a donde quiere llegar la organización. Y este es un mensaje importante porque cuando hablamos con los ejecutivos, a veces los ejecutivos ven el tema de controles y el tema de riesgos como algo que es
por allá de las áreas de Contraloría, de las áreas de auditoría interna, pero al final esto es esencial en lo que hacen quienes toman decisiones dentro de la organización. El siguiente tema tiene que ver con el tema de riesgos de negocios, y Osvaldo ya un poco lo mencionaba en la definición. Aquí lo que dice es que es el nivel de exposición a incertidumbres que una organización debe identificar, efectivamente administrar, ¿para qué? Para lograr sus objetivos, ejecutar sus estrategias. No sé si es el mío. Riesgos de tecnología. Y es que no solamente los riesgos es la amenaza de que algo negativo ocurra, sino la posibilidad de que algo positivo no se logre. Cuando hablamos de riesgos, generalmente todo el mundo tiene como la percepción de que lo que estamos haciendo es evitar algo malo, ¿cierto? Pero hoy en día el concepto de riesgos no es solamente evitar las cosas malas, sino qué hago yo para aprovechar y generar cosas buenas dentro de la organización. ¿Qué pasa si yo no aprovecho una oportunidad de mercado y no crezco? ¿Cierto? Entonces esa es como la visión positiva del riesgo. Entonces hoy en día el foco no es solamente gestionar la parte negativa, sino cómo gestionamos la parte positiva del riesgo. ¿Qué hacemos para aprovechar la gestión de los riesgos para generar más valor dentro de la organización? Y aquí hay como dos conceptos en relación de la parte positiva y la parte negativa respecto de lo que es el valor. El primero habla de que típicamente, ¿qué hacemos? Gestión de riesgos, ¿para qué? Para evitar la parte negativa. Y entonces aquí estamos hablando de sanciones, estamos hablando de multas, estamos hablando de, por ejemplo, la prevención del fraude y de la corrupción, que es un tema muy de moda. En la industria, el tema de las comunidades. Yo estoy gestionando comunidades, ¿para qué? Para preservar valor, ¿cierto? Para asegurar de que no me tenga un impacto negativo en mi organización. Si yo gestiono adecuadamente los temas de corrupción, pues voy a evitar posteriormente probablemente un riesgo reputacional. Si gestiono adecuadamente mis impuestos, voy a evitar tener que pagar unas multas o sanciones. Si gestiono adecuadamente las comunidades, voy a evitar, por ejemplo, un paro innecesario en mis operaciones. Entonces, esa es la parte de preservar valor. Yo mantengo el valor que tiene la organización. Esa es la parte negativa. Pero hay otra que es la parte positiva y es... Estoy en la gestión del negativo aquí. Y es, ¿qué hacemos para generar valor? ¿Qué hacemos para que mi organización genere más valor? Y hoy en el mundo de la industria hay conceptos tales como la automatización de procesos, ¿cierto? ¿Qué hacemos para automatizar y hacer más eficientes nuestros procesos? ¿Qué hacemos para digitalizar nuestras operaciones? Hoy en día cada vez tenemos más el concepto del Internet de las cosas, en las cuales tenemos aplicativos, tenemos pequeños aparatos en diferentes partes de las operaciones que nos van dando información que nos permite agilizar las operaciones, que nos permite mejorar la seguridad de las operaciones, y eso nos genera valor. Y otros conceptos como la operación remota, si uno piensa en los temas de petróleo, técnicas para mejorar los estudios de sismología y técnicas para mejorar el tema de la producción. Entonces aquí el concepto es, ¿qué hacemos para aumentar el valor de la organización? No estamos evitando algo negativo, estamos tomando medidas para que estemos, en este caso, generando valor. Entonces, en la parte inferior estamos preservando valor, en la parte superior estamos generando valor. Y cuando hablamos de la gestión de riesgos, poco si uno mira este gráfico, lo que trata de ver es cómo es la gestión de riesgos en una organización, cómo se hace y para qué se hace. Claro que el tema es cómo generamos valor, y es lo que está en la parte superior de la organización. En la firma definimos como un marco para medir valor. Siempre se habla mucho de valor, pero a veces es difícil identificarlo. Y básicamente ese marco lo que dice es que hay como 4 cosas que generan valor en las organizaciones. El primero tiene que ver con incrementar los ingresos, y eso típicamente se hace ¿cómo? Vendiéndole a más clientes, vendiéndole más servicios a los clientes que tengo hoy en día, o mejorando los precios de los servicios que tengo hoy en día. El segundo es la optimización de los costos y gastos, y ahí estamos hablando de optimizar en general costos de producción, gastos administrativos, gastos financieros y ese tipo de cosas. El tercero tiene que ver con gestionar adecuadamente los activos. ¿Cómo mejoro la gestión de mi cartera? ¿Cómo mejoro la gestión de mi disponible? ¿Cómo mejoro la gestión de los activos fijos? ¿Cómo mejoro la relación entre
las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Esa es otra manera de generar valor. Y el último, que es un poco más etéreo, es cómo gestionamos las expectativas de los grupos de interés. Porque eso, especialmente en las compañías que cotizan en las bolsas de valores, tiene un impacto directo. Ejemplo típico, ¿qué pasó con la acción de Apple el día que Steve Jobs dejó la compañía? No pasó nada en los estados financieros, absolutamente nada. Pero ¿qué pasó con el valor de esa compañía ese día? Entonces ahí es importante poder identificar cuáles son las expectativas de todos los grupos de interés que tiene la compañía y cómo gestionamos esas expectativas para asegurarnos de que estamos generando valor. Entonces, ¿para qué gestionamos riesgos? Para generar valor. En la parte de la derecha está cómo gestionamos típicamente los riesgos. Lo hacemos a nivel de procesos. Tenemos 3 niveles de procesos típicamente en una organización. Los procesos de gobierno o los procesos estratégicos, los procesos operativos o los procesos del core y los procesos de las áreas de soporte. Entonces siempre tenemos que tener una visión de proceso. ¿Dónde empieza el proceso y dónde termina el proceso? ¿Qué riesgos hay dentro de ese proceso? ¿Qué planes de mitigación tengo para gestionar los riesgos específicos de ese proceso? En la parte izquierda están cuáles son los tipos de riesgos que gestionamos. Tenemos que entender cuáles son los riesgos que yo gestiono y para qué gestiono esos riesgos. Y aquí, siguiendo un poco la estructura de COSO, le aumentamos uno y tenemos los riesgos relacionados con las cosas de gobierno corporativo, pero los otros 4 son un poco los que han establecido los modelos de COSO anteriores. Riesgos estratégicos, riesgos operacionales, riesgos de cumplimiento y riesgos de reporte. Y en la parte inferior está el control y el monitoreo de la gestión de riesgos. ¿Quiénes son los que me van a ayudar a asegurar de que la gestión de riesgos se haga dentro de la organización? ¿Y quién me hace una evaluación independiente de que eso ocurre dentro de la empresa? Las áreas de gestión de riesgos y las áreas de auditoría interna. ¿Para qué gestionamos riesgos? Para generar y preservar valor. ¿Cómo los gestionamos? A través de los procesos. Identificamos qué clases de riesgos manejamos y hay áreas de soporte que me ayudan a que los riesgos se gestionen y que haya una evaluación independiente de ese proceso. El otro concepto es el tema como de gobierno. ¿Cuáles son las diferentes áreas de la organización y qué responsabilidad tienen en la gestión de riesgos? Y entonces aquí nosotros reconocemos que hay como tres niveles dentro de la organización y que hay unos principios que se utilizan para que gestionemos adecuadamente los riesgos. El primer nivel es el que está en la parte superior, lo que se denomina aquí pues el directorio. Y el directorio es importante porque es el que define qué se espera de la gestión de riesgos en la organización y cómo vamos a hacer la gestión de riesgos. El segundo nivel es la alta gerencia. La alta gerencia establece y le da a la organización la infraestructura para que se gestionen los riesgos. Y cuando hablamos de infraestructura, hay como 3 conceptos. El primero, las personas. ¿Cuáles son las personas que van a ayudar a hacer la gestión? El primer tema es, ¿quiénes gestionan los riesgos? Las áreas operativas, ¿cierto? Ellos son los responsables de hacer la gestión. Pero ¿quiénes les ayudan? Debe haber un área dentro de la organización que nos ayude a hacer el seguimiento y ahorita hablamos un poco en el detalle. El segundo es el proceso. ¿Cómo vamos a gestionar los riesgos en esta organización? Cada cuánto identificamos riesgos, cada cuánto valoramos riesgos, cada cuánto medimos la efectividad de nuestros planes de mitigación. Y el último, tecnología. Osvaldo ya mencionaba el tema de que hoy en día hay sistemas que me permiten tener la información, así como tengo un ERP para soportar todos los procesos de back office, hoy en día ya hay aplicaciones que me permiten mantener todo el registro de los riesgos y de los controles para tener una idea de cómo está la gestión de riesgos al interior de mi organización. Entonces, ese es como el segundo nivel, que es la alta gerencia. Y el tercer nivel, pues son las áreas operativas y las áreas de soporte, que son las que ejecutan el ciclo de la gestión de riesgos. Es decir, establecer la estrategia, identificar mis riesgos, valorar mis riesgos, identificar las medidas de mitigación, aplicar las medidas, medirlo y tratar de mejorar continuamente. Esos son los que gestionan los riesgos. No es ni la alta gerencia, ni las áreas de gestión de riesgos, ni las áreas de Contraloría, ni las áreas de auditoría interna. Esas son las áreas de soporte que ayudan a que se haga la gestión de riesgos. Y luego tenemos algo que son como los principios que llamamos en la firma para poder, de cada uno de esos niveles, lograr que haya lo que nosotros llamamos una gestión inteligente frente al riesgo. Cuando hablo a nivel del directorio, ¿qué es importante que el directorio establezca?
¿Cuál es la definición común de riesgos? ¿Cómo entendemos todos el riesgo dentro de mi organización? Cuando hablamos de riesgo de seguridad, ¿qué se entiende dentro de mi organización? Porque cuando hablo de seguridad, una cosa es lo que piensa la persona responsable de los activos y de las locaciones, y otra cosa es lo que piensa la persona de tecnología. Entonces, ¿cómo logramos de que haya un lenguaje común, que todos entendamos igual el concepto de riesgos dentro de la empresa? El siguiente, establecer un marco común. ¿Cuál es el marco de referencia? ¿Qué voy a usar? Voy a usar ISO 31000, voy a usar COSO RM, voy a usar la norma australiana. ¿Cuál es el marco de referencia que yo voy a utilizar en mi organización para lograr la gestión de riesgos? El siguiente tiene que ver con establecer los roles y las responsabilidades. ¿Cuál es el rol del directorio? ¿Cuál es el rol del comité de auditoría? Tengo un comité de riesgos. ¿Cuál es el rol del comité de riesgos? ¿Tengo un oficial de riesgos o quién me ejecuta? ¿Cuál es el vicepresidente o el oficial dentro de la organización que gestiona los riesgos? Y el último es cómo manejamos la transparencia de la información que le llega a los diferentes entes de gobierno. Eso lo establece el directorio. Cuando uno habla de riesgos, típicamente todo el mundo se va aquí. Todo el mundo empieza a identificar, gestionar y demás. Pero si yo no he establecido estas 4 cosas, probablemente no voy a gestionar mis riesgos bien dentro de la organización, porque lo que estoy haciendo es una parte operativa sin saber para dónde voy y para qué estoy gestionando riesgos. Luego vienen los 3 principios que le aplican a la alta gerencia. El primero es generar la infraestructura, como les mencioné, gente, procesos y tecnología. El segundo es la responsabilidad de la gerencia y el tercero es asignar monitoreo y seguimiento. ¿Qué va a hacer el área de gestión de riesgos y qué va a hacer auditoría interna? Y finalmente, pues la responsabilidad tanto de las áreas operativas como de las unidades de soporte que deben ayudar a gestionar los riesgos. El siguiente concepto son como lo de las 3 líneas de defensa. De alguna manera está medio implícito en lo anterior que les expliqué, pero como lo clave es, ¿cuáles son las 3 líneas de defensa? Las áreas de negocio, la función de riesgos o la función que haga esto dentro de la organización y la auditoría interna. ¿Quiénes son los responsables de gestionar los riesgos? ¿Quiénes son los responsables de identificar los riesgos? Las áreas de negocio. Las áreas de negocio son los que saben qué puede salir mal en su operación. Si yo soy la persona de logística, yo soy el que puede saber qué me puede pasar mal en la logística para que la logística eventualmente pueda llegar a parar la organización. O por el otro lado, yo soy el que puede saber qué hago en mi organización para mejorar la logística y generar valor. Entonces, ellos son los que hacen la identificación de los riesgos y la identificación de los planes de mitigación de los riesgos. Las áreas de riesgos que me ayudan a tener las metodologías, a definir las herramientas para hacer la identificación de riesgos, a definir cómo voy a hacer la valoración, a definir cómo selecciono los diferentes planes de mitigación, pero ellos no gestionan los riesgos. Y lo último es la auditoría interna. Claramente la auditoría interna es un evaluador independiente del sistema de gestión de riesgos. Entonces, por eso se habla como de las 3 líneas de defensa. Y hoy en día, digamos, como que un rol muy grande es la segunda línea de defensa en términos de hacerle el seguimiento, es el que hace el seguimiento en la organización durante el periodo para asegurar de que los riesgos estén adecuadamente gestionando. Un tema importante es identificar los riesgos y yo creo que aquí pues Osvaldo hizo como una muy buena explicación de diferentes tipos de riesgos que se pueden llegar a presentar dentro de la industria, tal vez un poco para que en términos de este gráfico tengan como una idea, es cómo podemos clasificar los diferentes tipos de riesgos que les mencionaba ya en mi gráfico en la parte de la izquierda, qué clases de riesgos puedo gestionar. Es importante tratar de tener como un universo de riesgos, como un diccionario de riesgos que me ayude como a partir de algo y no empezar a pensar en cada proceso como en blanco cuando voy a identificar riesgos, sino tener algo que me ayude a poder hacer la identificación. Aquí un poco lo que hicimos es, ya les había mencionado, los riesgos de gobierno, y ahí estamos hablando de gobierno corporativo y ética, estamos hablando de los riesgos de estrategia y planeación, y básicamente ahí estamos hablando de los temas de responsabilidad social, de los procesos de planeación, de los procesos de estrategia, de los factores externos que me pueden afectar la estrategia, son súper importantes. Es cuando yo estoy definiendo mi estrategia, cuáles son los factores externos que establecen como las bases para definir mi estrategia. Y finalmente el tema de fusiones y adquisiciones. En términos de infraestructura, pues son normal lo de las áreas de soporte. En términos de operaciones, Osvaldo ya mencionó varias de estos tipos de riesgos que son propios de las operaciones. Y de pronto tal vez en temas de cumplimiento es cuáles son los riesgos de que yo no cumpla las normas.
es un tema súper importante. Hoy en día, cuando hablamos de cumplimiento, estamos hablando de temas que aquí en el país son importantes, como el tema de corrupción, ¿cierto? Y cuando hablamos de cumplimiento, generalmente tiene un impacto grandísimo en la reputación. Entonces, ese es muy importante y pocas organizaciones se dan como en la tarea de tratar de identificar en dónde están esos riesgos relacionados con los temas de cumplimiento, en dónde eventualmente pueden cumplir. Y lo último es el tema de reportes, y les mencionaba. Un foco grande de cuando se establecieron muchas de estas buenas prácticas era el tema de reportes financieros. Hoy en día se le está dando una importancia no solo a los reportes financieros, sino a cualquier tipo de reporte que emita la organización, tanto al exterior como al interior, ¿no? Y el tema de fraude en los reportes es súper importante. Muchas de estas buenas prácticas y normas se originaron por fraude en los estados financieros, pero hoy se reconoce que hay muchos fraudes en informes, por ejemplo, a entidades de control, que no necesariamente tienen que ver con el estado financiero. Entonces, ¿qué pasa si tenemos un fraude en un reporte a una entidad de control y la entidad de control se da cuenta? Un tema que nos pega mucho al tema reputacional. Entonces, esto solo para que tengan como una idea de cómo una organización debería clasificar y tener una estructura para poder identificar los riesgos, para poder identificar cuáles son las cosas que pueden salir mal, que van a afectar qué. El cumplimiento de... ¿Se acuerdan de mí? Eventos, riesgos, ¿qué hay después de los riesgos? Objetivos. Si yo no cumplo, si no minimizo los riesgos, no logro los objetivos. Si no logro los objetivos, no logro la estrategia. Si no logro la estrategia, no logro la misión y la visión de la organización. Para eso gestionamos riesgos. Muy bien. Después de que hemos identificado los riesgos, entonces tenemos que identificar cuáles son los planes de mitigación de los riesgos. Y típicamente hay 5 cosas que se pueden hacer cuando estamos gestionando riesgos. El primero es evitar un riesgo. Sencillamente no quiero inmiscuirme en este tipo de riesgos. El segundo es retener el riesgo. Por alguna razón llego a la conclusión de que si el riesgo se presenta, el impacto que eso tiene es bajo o es inferior al beneficio que me implica asumir ese riesgo y por consiguiente lo retengo. El siguiente es reducirlo. Y ahí es a donde entra mucho el tema de los controles internos, y es cómo hago para reducir el riesgo, cómo hago para evitar o minimizar la posibilidad de que ese riesgo se me presente. El siguiente es transferir. Entonces, ¿cómo hago yo para que ese riesgo que yo tengo se lo paso a un tercero, típicamente? O cómo lo comparto con un tercero. Y el último es, y estos 4 primeros están relacionados con la parte negativa, con la parte de preservar valor. Y el último está relacionado con el tema de la generación de valor. Entonces, yo cómo aprovecho para que los riesgos me generen valor dentro de la organización. Y ahí hablamos del tema de utilizar los riesgos. Aquí hay como algunas palabras que se utilizan típicamente cuando estoy ejecutando cada una de estas acciones. Pues no voy a entrar en el detalle de absolutamente todas, pero como para tener un ejemplo. Cuando estamos hablando de evitar, entonces, por ejemplo, retirarme de alguna geografía, retirarme de algún país, retirarme de la operación en alguna locación específica por alguna razón. ¿Por qué? Porque si se me presenta un riesgo ahí,
da lo que se llama como el riesgo residual, y es cuál es mi nivel de exposición que hoy en día tengo a los riesgos una vez aplicados los controles.